Entonces, vimos la semana pasada que Dios nos dio todo lo que se necesita para esta vida y para la piedad, o sea, para reflejar la vida, y que hay un propósito en el darnos todo, que es el conocimiento de Él. Y el producto de eso es ser partícipes de la naturaleza divina, ¿sí? Ser partícipes de lo que Dios da. Dios da porque Dios la provisión, porque hay un propósito para esa provisión. Esa provisión fuera de ese propósito es inerte, carece de sentido, es infructuosa. Entonces, pudimos ver un poquito de eso. Y acá está el producto final que Dios determina, ¿no? Dice, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. El producto, a veces ponemos el caballo, ¿no?, en el lugar equivocado y ponemos el producto en primer lugar, lo vimos la semana que viene, y sobre todo los creyentes. Logramos el producto de tener una vida con Dios y después lo podemos manejar. De alguna manera después lo podemos pilotear sin Él. Cualquiera de los que estamos acá puede dirigir un culto. Cualquiera. Es más, hemos conocido personas que están espiritualmente mal y dirigir un culto. Orar, la alabanza, orar por la ofrenda, hacer un llamamiento, que la gente... Sabemos cómo funcionar, pero ese no es el propósito. El propósito de Dios es que conozcamos a Cristo y que de esa manera seamos participantes de la naturaleza divina. El producto final no es generar un culto, el producto final no es generar una actividad. El producto final es conocerlo a Él. Mi pregunta para ustedes es, a esta altura del año, ¿esto es todo? En lo que estamos viviendo con Dios, con lo genial que puede ser, con lo fantástico que ¿es todo lo que voy a vivir con Dios de este lado de la eternidad? Antes que Él me llame a cruzar el río. ¿Es todo? ¿Estamos satisfechos con ese todo que estamos viviendo? No sé qué porcentaje, y esto varía en cada uno, y esto no es para condenar a nadie, sino para hacer algo reflexivo, nada más. ¿Qué porcentaje de esto de ser partícipe en la naturaleza divina tuvimos este año? Llegamos al 90, llegamos al 30, bueno, estuve un poco como el dólar, subo, bajo, subo, bajo. Dios no puede hacer más porque ya nos dio todo para que logremos eso. Si el porcentaje es bajo de mi participación en la naturaleza divina, es porque hay algunas deficiencias que son las que vamos a ver hoy, que creo que Dios nos muestra. Lleguemos a ser partícipes. La palabra partícipes es socios. De alguna manera es viene de la palabra koinonía, ser socios, tener comunión, tener la comunidad, compartido de algo. Y la naturaleza divina tiene que ver con lo nacido de. Nuestra naturaleza era una naturaleza muerta. Efesios capítulo 2 nos dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza gente muerta. Y así, en esa naturaleza, Dios dice, por cuanto fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. O sea, éramos silvestres, éramos un yuyo, pero por naturaleza éramos eso.
Y el otro, el pueblo elegido, que por naturaleza era Israel, fuimos injertados ahí. Ahora, por naturaleza somos pueblo de Dios. Todo aquel que aceptó a Cristo Jesús, por naturaleza, es nacido de. Y todo aquel que por naturaleza tiene que buscar los que son de su naturaleza. Dijimos la semana pasada, el león anda con el león, las aves vuelan, no se meten al mar a nadar, o los peces no andan volando. Hay algunas excepciones, pero por poquito tiempo. Entonces, nuestra naturaleza ahora es divina. Ya somos hijos de Dios. Lo que se espera de alguien que tiene una naturaleza divina es que participe más, porque ya hemos escapado de la corrupción. La corrupción es privación de vida. Todo lo que se corrompe es porque ya no hay vida en eso. Todo lo que se pudre es porque ya no hay vida en eso. Sí, si te agarra gangrena en un pie es porque ya no fluye la vida de la sangre por ese miembro. Si dejas algo muerto en algún lado, se va a podrir. Es corrupción. Y el deseo es ese, ¿no? Que podamos por naturaleza entender esto. Por naturaleza éramos hijos de ira, igual que los demás. No hay ninguna diferencia. Y ahora la única diferencia es que fuimos injertados cuando aceptamos a Cristo Jesús. El problema es cuando nosotros, a la actividad de conocer a Dios, a la actividad de ser partícipes de la naturaleza de Dios, llenamos ese vacío con algún ismo, ¿sí? Con el formalismo, con el legalismo, con el misticismo, con el biblicismo, con el gnosticismo, con el socialismo, con el cristianismo, conmigo mismo, que es el mayor de los ismos. Los medios, que en realidad tienen algo de cristiano, ¿sí? La ley es buena, es espiritual, pero cuando la trato de cumplir en el lugar de Dios se convierte en legalismo. Tener experiencias con Dios es fantástico, pero tener las experiencias en el lugar de crecer en Cristo Jesús está mal. Eso es misticismo. La Biblia está buena, es buenísima la palabra de Dios. Es más, es por donde no habla Dios. Pero si esa palabra se convierte en la cima y lo único que haces es recitar versículos bíblicos sin conocer al que le escribió, ¿sí? Se convierte en un biblicismo que carece de vida, porque la letra sigue matando. El gnosticismo es lo mismo, creer en un Dios que está, pero que nos involucra, buscar todo lo que decimos siempre acá. El cotillón no sirve para nada. Tenemos que, en el socialismo, tenemos que ayudar a los demás, absolutamente, pero cuando el ayudar a los demás se convierte casi en un ídolo, en vez de buscar a Dios, se convierte en un ismo. Los medios se convierten en fines y sin los recursos divinos ya, y sin el propósito de esos recursos divinos, puedo intentar hacerlo por mí mismo. Acá quien les está hablando lo ha intentado hacer, lo ha hecho. El falta de crecimiento espiritual desde la mirada de Dios, entonces, tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Vosotros también, y esto ya no es repaso, sino es lo que vamos a ver para hoy. Vosotros también, poniendo toda qué diligencia por esto mismo, ¿qué será esto mismo? ¿No? Lo que hemos hablado. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Se preguntará alguien. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Se dan cuenta que teniendo esto es donde Dios dice, ahí no vas a estar ocioso ni sin fruto? Pero muchos de nosotros queremos no estar ociosos, o sea, activos y sin fruto, obviando esas cosas.
ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cuál es nuestra vocación y elección? No se os ocurra decirme pastor, maestro, evangelista, no. Nuestra vocación es llegar a ser como nuestro maestro, que nos parezcamos a Jesús. La elección fue en él. Entonces, ¿por qué? Porque haciendo estas cosas no caeré jamás. Es una declaración bastante. No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que esta es una epístola escrita por Pedro a los judíos, a los dispersos, y si la podemos dividir de alguna manera, el bosquejo quedaría así. Primero, una exhortación a la diligencia, ¿sí? Que seamos diligentes. Después, la razón positiva y la razón negativa de esa diligencia, ¿sí? La positiva es el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la negativa es, si no le ponemos diligencia a estas cosas, quedarnos ciegos, cortos de vistas. La otra exhortación la vemos en la primera parte del versículo 10, que dice, sean cada vez, otra vez, más que diligentes. ¿En qué? En estas cosas que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque hay dos razones. Aquí acá está invertido. Primero la negativa y después la positiva. ¿Por qué? La primera razón, hacer firme el llamado y la elección de parte de Dios. Y la positiva, no vamos a caer nunca si estamos haciendo estas cosas. Entonces, entendiendo un poquito esto, entendiendo cómo la falta de crecimiento espiritual desde la mirada de Dios es una deficiencia de nosotros porque Él ya nos ha dado todo y no hay diligencia en buscar estas cosas, puede ser que nosotros tomemos en cuenta algún ismo y empecemos a disfrazarnos, empecemos a actuar la vida de Dios, lo que sería ser un hipócrita. A veces la falsificamos, a veces la fingimos, a veces la alardeamos. Y no solo eso, a veces lo publicamos, lo nutrimos, lo acompañamos, lo celebramos, lo adornamos y lo aceptamos, cuando en realidad estamos viendo que no es el propósito perfecto de Dios y a veces tenemos la sensación de que lo que estamos haciendo no está del todo bien. Esto que estamos haciendo no es el evangelio del Cristo glorificado, no y sin embargo seguimos con la inercia. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, entender que Dios nos mira a nosotros cuando estamos en esa situación, que tenemos ciertas deficiencias, porque si Él nos ha dado todo, hay ciertas deficiencias si alguien está en esa situación. La primera es una miopía. Por lo menos esto es lo que pude ver yo. No estoy diciendo que esto sea verdad declarada y absoluta. Después los escucho a ustedes y me podrán decir, hay miopía, hay amnesia y hay negligencia. ¿En qué? En el poder transformador del Evangelio. En el poder transformador del Evangelio. Primero vamos a ver ¿por qué miopía? Porque el que carece de estas virtudes es ciego, corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Fíjense, corto de vista, dice Dios, ciego
y en eso nos vamos a enfocar. La gracia, la gracia necesita ser. Necesitamos gracia para lo del pasado, necesitamos gracia para el presente y necesitamos gracia de Dios para el futuro. La gracia del pasado no tenemos problema a veces. Sí, Dios perdonó todos mis pecados. Bien, no tenemos problema con la gracia futura. Sí, voy a estar con el Señor en el cielo. Y a veces nos olvidamos el presente, que necesitamos esa gracia también para avanzar en el conocimiento de Dios. El problema de la miopía, según lo que pude investigar, es falta de luz. La luz llega a la retina, pero se refleja porque la retina se hizo como un espejo, se endureció la retina. Espero no estar equivocándome, lo googleé. Pero me pareció interesante, ¿no? Que no entra luz para poder ver, entonces todo lo que vemos se ve borroso. Y la miopía en cierta manera es falta de luz dentro del ojo. La miopía va a generar una identidad distorsionada. Si yo no estoy corto de vista en cuanto a la purificación de mis pecados pasados, ya no estoy entendiendo, tengo los lentes puestos del pasado, todavía como que mis pecados están ahí, estoy con culpa, estoy con miedo, estoy con cosas que Dios ya me perdonó, y entonces mi identidad está distorsionada. Estoy viviendo en Romanos 6, estoy viviendo en Romanos 7, pero estoy ciego porque el que ve bien vive en Romanos 8. Ese es el creyente que ha logrado ver bien la realidad. Pablo estaba ahí, estaba entre 7 y 8. Yo creo que la iglesia también está entre 6 y 7. Yo creo que estoy en 7, pero lo que hay que lograr es llegar a 8. Entender el capítulo 8, es decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y poder vivir, no repetir el versículo. Vivir el versículo. Entonces, hay una identidad distorsionada. Distorsionada. Entonces, por ende, el presente es borroso. Ya no vivo yo, dice Pablo, más Cristo vive en mí. Está bien, después dice lo que vivo en la carne, lo vivo en el... Pero entienden que el presente de Pablo no es borroso, es claro, aun cuando nuestra claridad es como un espejo borroso. Igual, él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa es la gracia presente. Ya no soy yo, es Él en mí. Por ende, si nosotros no hemos establecido la purificación de los pecados pasados, nos está diciendo Pedro, o Dios a través de Pedro, que soy un ciego. Y tenemos un conocimiento de Él confuso. Acuérdense que todo lo que estamos viendo es el propósito de conocerlo a Él. Él nos ha dado las promesas, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para poder conocerlo a Él. Y nos podemos convertir en lo que dice Hebreos 12:11, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella se han sido ejercitados. ¿Sí? Los hebreos estaban siendo infructuosos en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían un conocimiento de Él. Querían volverse a su religión, querían volverse a los ritos, querían volverse. Nosotros no estamos lejos de eso. Nosotros estamos más cerca de los ismos que de volvernos a un ídolo. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar. Cuando Jesús está borroso, la imagen de Dios está borrosa. Y por ende nuestra identidad está borrosa. Por eso tenemos que establecer bases firmes en qué pasó con nuestro pasado. No solo estudiar, sino vivir conforme a lo que Dios dice, que yo soy según lo que Él dice que soy. Si no, Él mismo dice, chicos, están ciegos.
están ciegos, están viendo otras cosas, o están viendo borroso. Esto nos lleva a la segunda deficiencia que yo puedo ver, que es la amnesia. Habiendo olvidado, dice. Pablo, fije, los voy a llevar a otro aspecto, pero sin perder esto. Segunda de Corintios 10 dice, yo mismo Pablo les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde, cuando estoy delante de ustedes, está hablando irónicamente, le hace con ironía, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado con ustedes cuando estoy ausente. Eso es lo que decían los corintios de él. Entonces Pablo lo está poniendo en ironía. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si estuviésemos o estuviéramos según la carne. Que decía la iglesia de Corinto, Pablo se hace el cancherito cuando no está acá, pero cuando está acá arruga. Esa es la versión Eduardo 2024. Arruga cuando está acá. ¿Ustedes dicen eso? Bueno, fíjense, los quiero poner en contexto porque vamos a ver un versículo que utilizamos mucho, pero creo que hoy lo podemos ver de una manera distinta. Pues aunque andamos en la carne, la iglesia pensaba que Pablo andaba en la carne, entonces Pablo utiliza eso para, ahora que andamos en la carne, no luchamos según la carne. ¿Por qué? Se preguntará alguien. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí entramos a derribar todo demonio, todo, ¿sí? Pero fíjense ahora este versículo. ¿Destrucción de fortalezas de qué? ¿Que se levantan contra qué? Fíjense. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo y estando preparado para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Básicamente lo que Pablo está diciendo, bueno, acá hay que poner un poco de orden, pero lo vamos a poner cuando ustedes obedezcan completamente a Dios. Pero fíjense, Pablo habla de destruir fortalezas, destruir especulaciones y destruir razonamientos. ¿De dónde vienen esos? ¿Son demonios? ¿Es el diablo? ¿O somos nosotros mismos? ¿De dónde salen las especulaciones? ¿De dónde salen los razonamientos? Entonces, toda esta guerra espiritual, ¿en dónde es? ¿No es en uno mismo? Pregunto. Entonces, este versículo es para utilizarlo en mi vida. Los razonamientos que yo empiezo a hacer, las especulaciones. ¿Quién especula? ¿Sí? ¿Qué es especular? Destruyendo las especulaciones que hace mi cabeza. Es suponer sobre algo, sobre alguien, sin tener toda la información. Estoy especulando. A veces observaciones, a veces rumores, a veces tradiciones, para establecer algo que estoy especulando. No es según la palabra de Dios, no es según Dios. Y entonces dice que acá hay que castigar esa desobediencia. ¿Y dónde empieza? En razonamientos, pensamientos y especulaciones. Hay que destruir esas fortalezas de pensamiento. Ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Ven las cosas según la apariencia exterior. Acá hay otro problema con la vista. Ven las cosas según la apariencia exterior. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez. Ven que no está hablando de una guerra externa, ¿eh?
hablando, considere dentro de sí, otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergonzaré, para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas, porque ellos dicen sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Pobre Pablo. Sí. A veces si te parece que a alguien no le gusta tu sermón o tu enseñanza, mirá lo que estaba viviendo Pablo. La misma iglesia decía, esto es un desastre predicando. Esto tenga en cuenta tal persona, que los que somos en palabra por carta estando ausentes, lo somos también en hechos estando presentes. Entonces, viendo un poquito el contexto, enfoquémonos en la palabra destruyendo especulaciones. Sí, perdón, especulaciones. Ahí, ahí es donde nos tenemos que enfocar. Porque nosotros empezamos a especular, empezamos a razonar. El hombre natural, el ser humano natural, empieza con el equipamiento natural y el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque tienen que ser entendidas espiritualmente. Entonces, si empezamos a razonar, a especular con el armamento natural, voy a llegar a conclusiones erróneas. Voy a llegar a sacar una conclusión que no es de acuerdo a la palabra. Y si no es por fe, es pecado. O sea, si no es por lo que la palabra me revela, tengamos cuidado con eso. Entonces, por eso Pablo dice, hey, derriben esos argumentos, preséntenlos a Cristo. Y si Cristo valida eso que ustedes están pensando, bueno, ahí está el elemento espiritual. Nosotros sabemos que el pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo es lo mismo que decirle que el Espíritu Santo nos esté diciendo eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. O eso está bien, déjalo pasar, medita en eso. Entonces, ahí es donde la amnesia ocurre. Entonces, una vez que esos razonamientos entran, que ese conocimiento de Dios es obstaculizado, entramos en la amnesia. O peor, empezamos a recordar lo que nosotros hemos establecido con nuestra propia mente. Y entonces no estamos utilizando la gracia presente que necesito para crecer. Empecé a crecer con él, pero ahora yo me di cuenta que puedo solo. La puedo pilotear, lo puedo manejar. Y es ahí donde nos equivocamos. La gracia de Dios para el presente, para el ahora, es tan importante como la gracia pasada y como la gracia futura. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos amnesia de quienes fuimos, de qué se nos ha perdonado, nos produce una distorsión del presente. Por eso dice diligencia, diligencia, diligencia. Yo sé que algunos de nosotros somos tímidos para el esfuerzo, como dicen en mi pueblo, otra forma de decir Aragán, pero queda más bonito, tímido para el esfuerzo. Aragán. ¿Por qué? Porque en el conocimiento de Dios requiere sacrificio, requiere morir, requiere... es incómodo. En cambio, hacer cosas y parecer que estoy en pleno conocimiento de Dios es más placentero. A veces hasta alguien me va a adular por eso, alguien me va a felicitar por eso. Sin embargo, en lo otro hay que morir. Entonces, hemos visto que podemos ser cortos de vista, miopes, y tener una amnesia del pasado.
Y en la última deficiencia que podemos ver es, o que yo pude ver, mejor dicho, en este pasaje, es negligencia. Distracción, conformismo, desánimo. La negligencia, ¿qué es negligencia? Es también una deficiencia que nos hacemos a nosotros mismos. La mano negligente, o sea, la mano perezosa, empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Llevémoslos al plano espiritual, no lo llevemos al plano material, porque estamos hablando en el plano espiritual. La mano del negligente hace un creyente pobre espiritual. En cambio, la mano del diligente tiene riquezas de parte de Dios para su vida. El negligente es el hombre que con sus dientes muerde, destroza. En cambio, el diligente es el que construye para el futuro. Es lo que está diciendo en el hebreo antiguo más o menos. La mano de los diligentes señoreará, o sea, gobernará, liderará. ¿Qué cosa? Su vida. No, no estoy hablando, algunos leen esto y ya dicen, no, sí, voy a ser líder a las naciones. Dale, primero goberná tu vida. La mano de los diligentes señorará, tendrá dominio propio, tendrá templanza, mas el negligente será esclavo, dominado. ¿De qué? De sus propios pensamientos, de su propio razonamiento, de sus propias especulaciones. Antes bien, dice Pedro más adelante, creced en la gracia y otra vez, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que podemos crecer en la gracia. Sí, no es que vamos a tener más gracia. El medio para crecer es la gracia. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El medio para conocer a nuestro Señor Jesucristo es la gracia que Dios nos da para poder conocerlo. En ningún momento se nos está pidiendo que nos metamos a estudiar libros y a memorizarlos para que nosotros... No, es ahí donde yo me muero, donde yo digo, por favor, Dios, necesito entender esto. Y ahí es donde aparece la gracia. Porque Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Siempre que alguien va con esa necesidad, como un ciervo que brama por agua, entender a Dios, Dios nos va a dar. Va a fluir dentro de nosotros como río de agua viva esa gracia para poder conocerlo a Él, porque ese es el propósito. El propósito es conocerlo a Él. No seamos tercos, duros de corazón, torpes de oído. Esto es lo que le decía Esteban a los que lo estaban escuchando que conocían más Biblia que todos nosotros juntos. Tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales a sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no mataron? ¿Qué era lo que hacía el profeta? De parte de Dios decirle, vuélvanse a Dios. Vuélvanse, dejen estos caminos, vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse. ¿Qué hacían con esos profetas? ¡Pumba! Carnicería. Este no me profetiza bien. Y en Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Pero es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír. No somos incapaces de entender porque tenemos la mente de Cristo y porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero nos podemos hacer tardos para oír, miopes para ver y olvidarnos todo lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, de esa manera podemos entrar en esta deficiencia para no crecer espiritualmente.
que creo yo, por lo menos desde el cara a cara, tiene que ser nuestro enfoque. Desde el cara a cara lo que vamos a seguir haciendo, si Dios lo permite y nos da vida, es hablar de la centralidad del corazón. La centralidad del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. ¿Qué es la vida? Acuérdense el acrónimo que una vez hicimos. ¿Qué es vida? Vida. La B corta es verdad, la I es interna, la D es divinamente y la A es aplicada. ¿Qué es la vida? Es la verdad interna divinamente aplicada. Eso es verdad. ¿Verdad? Interna, divinamente aplicada, eso es vida. Cualquier palabra que venga a nosotros todavía es una palabra, es una letra, pero el Espíritu Santo la puede convertir en vida. ¿Por qué? Porque nos muestra cuál es la verdad, donde internamente Él la aplica divinamente a nuestro corazón. Entonces, tenemos vida. Esa palabra que en algún momento fue letra se convierte en vida y ahora es alimento y ahora es luz para lo que yo puedo vivir. Entonces la centralidad del corazón, no puede haber diligencia y negligencia, perdón, en cuidar el corazón. Tiene que haber diligencia en los beneficios presentes, en el Cristo glorificado. ¿Estamos alegres, contentos, gozosos de que Cristo perdonó nuestros pecados? Sí, esa gracia pasada, pero esa gracia pasada ya fue, ya está. Ahora estoy en Cristo, en los lugares celestiales, sentados con Él en el trono. Esta es mi realidad presente. Este es lo que yo tengo que meditar. Es ahí donde me tengo que parar. Es ahí donde yo tengo que verme. Es ahí es donde yo tengo que arreglar mis cuentas. Es ahí es donde yo tengo que encontrar eh, los elementos para poder vivir esta vida que Él ha ganado por mí. Ser diligentes en el llamado de Dios al crecimiento, al conocimiento de Él. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es a que seamos como Él. Todo lo que nos está pasando en la vida es para que lo conozcamos a Él. Si te toca ser pastor, es para que lo conozcas a Él desde ese lugar. Si te toca ser maestro, es para que lo conozcas a Él desde ese lugar. Si te toca ser presidente de la nación, es para que lo conozcas a Él desde ese lugar. No es para alcanzar esos lugares y pretender que alcanzando esos lugares yo tengo algo más. No, lo que tenés es un lugar, una posición de actividad, pero todo eso es para que lo conozcas a Dios desde ahí. Esa es mi opinión. Un estilo de vida, ser diligentes en el estilo de vida de metanoia y metamorfosis. Que haya un cambio mental para que pueda haber un cambio de formas. Si no cambiamos las imágenes del corazón, no va a haber nada en el exterior de cambio. Va a haber un maquillaje, pero no va a haber una operación interna que genere ese cambio. Metanoia, cambia la cabeza. Cuando cambiemos las imágenes del corazón, eso que está distorsionado, eso que está borroso, eso que está confuso, y pongamos la palabra de Dios con la imagen que el Espíritu Santo nos da de esa palabra, entonces ahí vamos a poder ver con claridad quién soy, cómo me ve Dios, qué espera de mí, y entonces va a haber un cambio en las formas, va a haber un cambio en el hablar, va a haber un cambio en el oír, va a haber un cambio en el ver, va a haber un cambio en el expresarme, va a haber un cambio en los sentimientos, va a haber un cambio en mi carácter, va a haber, pero todo tiene que empezar desde adentro con el Espíritu Santo, porque si no es maquillaje. Y llegas a tu casa, te lavas, se fue el maquillaje. El maquillaje es para aparentar ante otros algo que no sos. Y la celebración de la vida. Celebrar la vida, con todas sus letras.
esa verdad interna divinamente aplicada. Las veces que tenemos esos momentos de, celebrar ese momento, porque no es algo propio, no es algo que nació de nosotros, es algo que el Espíritu Santo iluminó, traspasó esta retina natural, estos ojos naturales, esa luz traspasó, porque sigue traspasando los tuétanos, discierne las intenciones del corazón, alumbra, parte del espíritu, el alma, nos muestra todavía qué es de la carne, qué es de él. Y entonces en esa interacción podemos celebrar la vida, seguir todavía, aún sea lo que sea que me esté pasando, celebrar la vida en él. No se trata de... Esta semana me ha tocado hablar con gente de, uy, sí, discusiones y a ver si el arbolito, si las luces, si Papá Noel, si a mí no me rompa la paciencia con eso. Hablemos de Jesús. ¿No te gusta el arbolito? No lo ponga. ¿No te gusta la luz? No la ponga. ¿No te gusta la Navidad? No la festejes. No. Hablemos de Jesús. No nos querramos poner en una situación en donde no estamos hablando de la vida, donde son caminos alternativos, donde es cotillón, donde hay falta de luz en todo eso. Volver a Dios, volvernos a Él y que Él nos dé ese crecimiento, porque desde la mirada de Él, con esto quiero terminar. Él ya nos ha dado todo para ese crecimiento. Si no estamos creciendo, es absoluta responsabilidad nuestra, porque no nos hemos sometido, no hemos dedicado tiempo, no nos, yo lo que espero es que este año podamos hacernos una autoevaluación sincera, asquerosamente como si fuera una radiografía. Ahí no miente la radiografía, se ve lo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué no hemos crecido en ciertas áreas? No para culparnos, no para condenarnos, porque el juicio tiene que empezar por la casa, no tiene que empezar por el de afuera. El juicio empieza por nosotros. Entonces, ¿por qué no crecí en esto? ¿Por qué sigo teniendo carácter podrido? ¿Por qué sigo mintiendo? ¿Por qué sigo adulando? ¿Por qué sigo envidiando? ¿Por qué sigo chismeando? ¿Por qué sigo... ¿Por qué? ¿En qué parte de esta Dios no he crecido? ¿En qué parte estoy ciego? ¿En qué parte estoy siendo miope? ¿En qué parte tengo amnesia que no puedo recordar? ¿En qué parte he sido negligente? Es solo eso, es solo eso. Desde este lugar lo único que podemos hacer es someternos a ese escrutinio, someternos a esa, porque la mayoría de nosotros nos hacemos estudios para ver cómo estamos, para ver dónde vamos, para ver qué hace falta, qué vitamina, qué esto, qué el otro, qué suplementos tengo que tomar, qué tengo que hacer. Con lo espiritual, Jesús ya no estaba más en una cuna, no nos perdamos tiempo con eso. Jesús está sentado en su trono, tiene pelos en las patas y es Dios y Señor por siempre. Enfoquémonos en eso ahora. Gracias que un día nació, pero ahora está grandecito. ¿Por qué no hablamos de este Cristo de ahora? El Cristo glorificado, el Cristo que ahora está sentado. Que podamos pasar mayor tiempo ahí, en la meditación de lo que soy ahora en Él y lo que Él es para mí desde la mirada de Dios. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes en esta mañana y estoy deseoso de escucharlos y ver qué podemos sacar con sus aportes. Nada más que eso. ¿Podemos orar? Papá, venimos en esta mañana, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. No porque nosotros te la demos la alabanza, es porque la tenés porque sos digno. Nosotros solo la reconocemos en esta mañana. Y te pedimos que cuando nos sentemos a reflexionar o nos sentemos a mirar el año que pasó, cómo pasó,
que podamos vernos a nosotros mismos, que hagamos un pequeño juicio, entre comillas, sentaditos nosotros en la silla del acusado, sin ser condenados, para sacar un diagnóstico en en qué fui ciego este año, en qué fui amnésico, en qué fui negligente. Y ayúdame, Dios, a poder ser diligente en lo que me está haciendo falta. Si me está haciendo falta lectura de tu palabra, ayúdame a ser diligente en eso. Me está faltando orar, ayúdame a ser diligente en eso, Dios. Me está faltando meditar en vos, ayúdame a ser diligente en eso. No quiero pasar otro año empobrecido en esa área de mi vida. No quiero ser un esclavo en esa área de mi vida. Quiero ser diligente, tomar tus provisiones, aplicarlas al nuevo ser que soy yo gracias a vos y de esa manera crecer en el conocimiento de lo que sos vos para mí. Y esa área traiga fruto para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, papá, por todo, porque sin vos estamos perdidos. Sin vos no somos nada. No tiene sentido vivir un segundo de nuestras vidas apartado de vos. No tiene sentido hacer ninguna actividad apartada de vos. No tiene sentido. No tiene sentido. Ayúdanos a ver un 2025 con tus ojos, a sentirlo con tu corazón, a caminarlo para tu gloria y tu honra. Gracias, papá. Dejamos todo lo que quedó en el pasado. Desde este minuto ya es pasado. Así que ayúdanos a enfocarnos en el ahora, en el hoy y, y poder hacer lo que tengo que hacer hoy, sabiendo que no hay ninguna condenación, ninguna, solo ajustes que tengo que hacer. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Querés parar la grabación? ¿No querés quedar pegado con lo que vas a decir? No, no, no voy a decir nada.